Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, muy buenas noches. Hoy tenemos noche especial. No vamos a rezar el Santo Rosario, pero vamos a tener el lujo de una introducción muy chula que nos va a hacer el padre Emilio José Martínez, carmelita descalzo, profesor del Tereserum de Roma, sobre Juan de la Cruz, el santo y su obra. Y aquí estamos para escuchar y para aprender, pues, de nuestros grandes santos y de un especialista que nos tiene especial cariño, a la gente en tus manos. Te lo agradecemos muchísimo, Padre, que estés con nosotros una vez más. Y a vosotros. Y aquí estamos, encantados de escucharte. Yo a vosotros, con mucho gusto lo hago. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos con una oración de San Juan de la Cruz, ¿no? A veces se le escapa la pluma y se dirige directamente al Señor. Y fijaros qué oración tan preciosa, en la llama de amor viva, en la canción cuarta, en la declaración, en el párrafo 9. Recuérdanos tú y alúmbranos, Señor mío, para que conozcamos y amemos los bienes que siempre nos tienes propuestos, y conoceremos que te moviste a hacernos mercedes y que te acordaste de nosotros. En San Juan de la Cruz, recordar es despertar. Despiértanos tú y alúmbranos, Señor Dios mío. Bueno, pues comenzamos un poco presentando el santo, ¿no? ¿Quién es San Juan de la Cruz? Aunque prácticamente todos hemos oído hablar alguna vez de él, hago un resumen de algunas etapas de su vida. Obviamente la primera etapa es la infancia. No tenemos muchos datos sobre su nacimiento, porque la partida de bautismo que estaba en la parroquia de Fontiveros se quemó, y entonces la fecha exacta se especula que pudo ser el 24 de junio por el nombre de Juan, pero también pudo ser el 27 de diciembre y que tomase el nombre de Juan Evangelista. Pero los testigos apuntan más bien que él se refería siempre a Juan Bautista como su patrón. Esta etapa yo la llamo una etapa en la cual Juan es ajeno de placer y de contento, ¿no? Uso algunos versos o expresiones suyas para delimitar cada una de las etapas. Es una etapa de pobreza, es una etapa de tragedia también porque pierde a su padre y a uno de sus hermanos. Es una etapa de desarraigo porque con su madre tiene que hacer una peregrinación del hambre, andar a Medina del Campo para tratar de encontrar allí algún tipo de trabajo, que no lo hay, prácticamente vivían de la caridad. Esto marcará su vida y lo hará tímido, retraído, pero también amante del trabajo, religioso y sobre todo muy cercano a los pobres, porque viene de su casta, él sabe que es un pobre. Su parroquia primera de Medina del Campo fue la de San Martín, y en la parroquia de San Martín de Medina se ve bien claro en la fachada la imagen de San Martín que parte su capa para ayudar a un pobre. La juventud, que llega hasta el año 63 más o menos, él nace en el 42. Pues yo la caracterizo como y no de esperanza falto. Es una vida precaria. Él va rápidamente, la madre lo lleva a una institución de caridad porque no lo puede criar y quiere que allí lo eduquen y le den de comer, pero tiene que trabajar porque la institución no tenía medios para sustentar a todos los críos que había dentro de ella. Pero los críos trabajaban pues acompañando, por ejemplo, funerales, porque la honra de un hombre que moría, una mujer, se medía por los niños que iban acompañando el funeral, haciendo de monaguillo, limpiando la iglesia de unas monjas. Bueno, poco a poco él va escogiendo otro tipo de trabajos que le agradan más, como por ejemplo cuidar enfermos, al punto
que un caballero que se da cuenta de la caridad que usa con los enfermos le lleva a su hospital, el así llamado Hospital de las Bubas de Medina del Campo, un hospital terrible donde había enfermos de sífilis con problemas gravísimos. Había mucho miedo a esta enfermedad, se la tenía como muy infecciosa y bueno, pues él no se arredra y allí practica la caridad, ¿no? Y este caballero, como digo, le protege y como ve que es un chaval listo, pues le va pagando los estudios. En este tiempo, humanamente desarrolla una gran capacidad ascética, capacidad de privación, que le ayudará mucho luego en la vida religiosa. La vocación yo la describo como un ciego y oscuro salto, ¿no? Es otro verso también de uno de sus poemas, de una de sus coplas. Nace la inquietud por ser religioso, le ofrecen seguir en el hospital, incluso el señor le dice, pero no te metas, fraile, hombre, es una pérdida de tiempo. Yo te pago los estudios y luego te pago el beneficio para que seas capellán del hospital, que vas a ganar muchísimo más y vas a estar muchísimo más cómodo. Pero no, él tiene una inclinación de tipo contemplativo y también de tipo mariano, porque la Orden del Carmen se distingue precisamente por eso, por ser mariana. Y comienza con mucha ilusión, pero el tiempo que pasa en Medina en el noviciado parece que no hay ningún tipo de conflicto ni problema, pero en Salamanca no se siente bien. De hecho, solo estudia un año de teología. Son tiempos de crisis, es el 1568. Parece que el año 68 trae consigo siempre algo de movimiento, bueno. Total, que al final prácticamente decide de entrar en la cartuja. Dice que no quiere ya seguir con los frailes y que él se va de cartujo. Pero, afortunadamente, en Medina del Campo lo encuentra la Madre Teresa de Jesús. Pocos podían resistir a los encantos espirituales de la Madre y pocos resistían a su poder de convencimiento. Ella le dice, vamos a ver, si usted quiere hacer algo bueno y mejorar, ¿por qué no lo hace dentro de su orden y así la reforma? Y por eso entramos en la cuarta etapa, que empieza a partir del 68, después del encuentro con Teresa en Medina del Campo, en el que San Juan de la Cruz sí es reformador, pero también es reformado. Esto a mí me gusta dejarlo siempre claro. La rama descalza del Carmelo es fundada, no es solo una reforma, yo creo que hay una verdadera fundación. Algunos dicen reforma de una fundación, fundación de una reforma. Bueno, ahí la santa proyecta una realidad nueva, es verdad que sobre unos materiales ya antiguos y señeros y muy respetables, o sea, esas historias de que los calzados estaban relajados, eso son leyendas que no se sostienen ahora históricamente. Pero es ella la fundadora y es la que reforma a todos. Eso sí, Juan de la Cruz va a estar ahí, va a ser el inspirador de los frailes y todo lo que queramos, pero él es reformado, ayudará muchísimo en la reforma, pero es el primer reformado, basta. Bueno, entonces se embarca en el proyecto de Teresa de Jesús, un proyecto que abraza los ideales modernos de la descalcez, soledad, pobreza, penitencia, pero también algunos elementos modernos, como es que aporta Santa Teresa de Jesús, como es la experiencia de la oración, como camino de encuentro con Dios, de relación de amistad que lleva a la contemplación y a la unión con Él, entendida como unión de voluntades, no una unión tipo nirvana, una unión de fusión en un principio divino, que perdemos incluso nuestra propia identidad, o aún conservándola. No. Fundamentalmente para la santa, y lo será también para San Juan de la Cruz, la unión es unión de voluntad, es decir, no lo que la santa traduce en una poesía, ¿cómo se dice en español? Me viene en italiano, esto es un desastre. Para vos nací. O sea, tú me has hecho, dame todo lo que quieras, que yo lo acepto. Yo me ocupo de tus cosas, Señor, tú ocúpate de las mías, ¿no? Y esto será asimilado también como San Juan de la Cruz. Esta nueva forma de vida, de todas formas, se insertaba en ese movimiento que hemos venido a llamar contrarreforma, a mí no me guste mucho, porque es una revitalización de la Iglesia Católica que en cierta medida sí responde a la reforma protestante, pero no solo, tiene una vitalidad y una orientación propia, no es solo una reacción a la reforma de Lutero. Es muy apoyado todo este movimiento y en particular los descalzos serán muy apoyados por el rey Felipe II. Juan de la Cruz será maestro de frailes en Pastrana y en Alcalá, por eso digo que contribuye mucho a la reforma, ayuda mucho.
Y también la santa se lo lleva a la Encarnación cuando la nombran priora de allí, aunque no es un monasterio reformado, la nombran priora, uno de los comisarios que ha nombrado el rey para regir la orden, y dice, no, quiero que venga San Juan de la Cruz para ayudarme a acompañar espiritualmente a las monjas. Es curioso que lo primero que hace la santa es pedirle unos pavos a su hermana. Dice, me han dicho que tiene usted muchos pavos, me los mande, que lo primero que quiero hacer es dar de comer a estas mujeres que están pasando mucha hambre. Y luego ya después dice, vale, ahora que habéis comido, ahora os traigo a San Juan de la Cruz para que aprendáis a dar de comer al espíritu también. Esto despierta muchos celos, hay toda una controversia que no me puedo poner aquí a contar porque es larguísimo y no interesa, ¿no? Que lleva a San Juan de la Cruz a la cárcel. Esta sería la quinta etapa, y esta etapa yo la titulo con unos versos de uno de sus coplas más bonitas, un romance sobre el Salmo, sobre los árboles de Babilonia colgábamos nuestras cítaras. Él dice así, decid, ¿cómo en tierra ajena donde por Sión lloraba, cantaré yo la alegría que en Sión se me quedaba? En efecto, San Juan de la Cruz es desterrado de su Sión, desterrado de su Jerusalén, de su reforma carmelitana, apartado de sus hermanos y hermanas y encerrado en una cárcel cruel que respondía de alguna manera a los esquemas del tiempo, pero que hoy nos resulta verdaderamente terrible. Es una etapa de abandono, de oscuridad y de noche, un término tan querido por él. Pero, curiosamente, esta experiencia exterior tan dura, él sabe transformarla, la enriquece y sabe sacar fruto y gozo de la soledad, con la ayuda de Dios, abrazándose a la pasión y a la cruz de Cristo. Es una intensa vivencia interior que se reflejará en alguno de sus mejores poemas, que sorprendentemente él compone precisamente en este momento. Es increíble pensar que un poema con una cantidad de imágenes tan hermosas, de paisajes que uno prácticamente puede tocar, puede ver, como es el cántico espiritual, San Juan de la Cruz lo haya compuesto precisamente en la cárcel. Y como ese, por ejemplo, los romances. Los romances son unos poemas muy sencillitos y que no tienen mucha fama, pero que si uno se pone a leerlos, tienen una densidad teológica impresionante. Es un resumen en pequeñas pastillas, con un esquema que se parece al romance de Ciego, ese del que tanto hemos oído hablar, con una versificación sencillísima y facilísima. Bueno, pues es la historia de la salvación contada en un modo hermosísimo, el mundo creado por Cristo, a imagen de Cristo, la humanidad como esposa de Cristo, a la que Cristo viene a instruir para que conozca cuál es su origen, y así todos los hombres se unan a Dios como Él se ha unido a nosotros en la persona de Cristo, ¿no? Y termina con me permito recitar la última estrofa porque es bellísima, ¿no? La Virgen María que contempla al niño recién nacido que llora mientras los pastores cantan todos felices, ¿no? ¿Cómo canta el admirable intercambio San Juan de la Cruz? A través de los ojos de María. Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía. El llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Fijaros qué belleza. Bueno, pues esta belleza, ¿por qué la compone? En realidad es como una especie de plegaria eucarística. Uno de los castigos que tenía que soportar en la cárcel es que no le dejaban ni rezar el breviario ni celebrar la misa. Entonces él se fabrica su propia plegaria eucarística y vive el año litúrgico a través de sus poesías y reza el breviario a través de los salmos que va componiendo. Bueno, él, a pesar de las presiones que sufre, sigue entero en su vocación y se convierte en testigo. Verdaderamente es casi un martirio lo que sufre. Logra escapar, según una venerable tradición, ayudado incluso por la Virgen, en la noche de la Asunción. Cae primero en el huerto de unas monjas. Bueno, imaginaos, terrible, el pobre dice, yo me muero aquí si me encuentran. Logra escapar por un agujero, ya las monjas carmelitas lo recogen y lo hacen escapar y al final lo mandan para Andalucía para tratar de alejarlo del centro de las polémicas. Y Andalucía será una etapa muy fecunda, entre el 78 y el 88, todo mi caudal en su servicio. Comienza a poner por escrito la producción poética de la cárcel y inicia el apostolado que siempre ha querido practicar, que es el del magisterio oral, el acompañamiento espiritual,
El santo es un acompañante espiritual. Y fijaos que digo es y no fue, porque continúa siéndolo ahora a través de sus obras. Su máxima preocupación es llevar las almas lo más rápido posible a la unión con Dios. Como la santa dice en el libro de la vida, yo quiero engolosinar a las almas con ese bien tan alto, que es Dios, la comunión con Dios, sin explicitarlo en ese modo tan claro, el objeto del santo es el mismo y lo veremos en el título del libro de la subida del Monte Carmelo. Bueno, su campo de acción preferido van a ser las monjas, entre otras cosas porque son las que más le escuchan y las que más caso le hacen. Con las monjas declama sus poemas, incluso hace dibujos, un dibujo del Monte Carmelo, y ellas, pues como siempre, insatisfechas, no, padre, pero esto no basta, nos lo explique mejor, ¿por qué no lo escribe? Como no había grabadoras, pues le hacen escribir, y es cuando hace sus comentarios, ¿no? El comentario al poema En una noche oscura, en dos pasos, en el llamado libro de la subida del Monte Carmelo, que son 3 libros, y en el llamado Noche Oscura, que son 2 libros. Muchos autores dicen que en realidad es una única obra y en realidad comenta un único poema. El cántico, en el cual obviamente comenta el cántico espiritual, y la llama de amor viva. Hará diversas redacciones, sobre todo del cántico y de la llama. Hará 2, y su objetivo es siempre pedagógico. O sea, él hace una primera redacción del cántico, pero luego se da cuenta de que no ayuda el modo en el que ha ordenado las estrofas. Entonces lo rehace todo. Y trata de hacer un comentario que se comprenda mejor. ¿Por qué? Porque él busca, no quiere hacer tratados de teología. Lo que quiere hacer es guías para la vida espiritual de la gente. Yo una vez di aquí un curso, el cántico espiritual como guía para la vida espiritual cristiana, ¿no? Y ahí tienes todas las etapas de la vida espiritual cristiana reunidas en una obra poética y en su comentario. Bueno, con la llama lo mismo, aunque ahí retoca menos, sobre todo no cambia el orden de las estrofas. Una etapa de madurez y silencio llega cuando a las subidas cavernas de piedra nos iremos, pues a Segovia. Si habéis estado en Segovia, si conocéis Segovia, el convento prácticamente lo construye él, y efectivamente se encuentra en medio de un paraje de peñas y de cavernas, ¿no? Donde muchas veces dice que le veían salir como perdido, ¿no? Y él decía, no, es que estaba muy oscuro y ahora con el sol no veo. No, lo que pasa es que había tenido algún éxtasis o algún fenómeno místico y él pues no quería exhibirse, no le gustaban esas cosas. Entre el 88 y el 90 permanece en Segovia colaborando en las obras de construcción de la iglesia y el convento, pero colaborando no, con pico y pala. Es director espiritual y superior. En esta época no escribe o escribe poquísimo, algunas cartas. Empieza a sufrir las aversiones de algunos compañeros de la Reforma. ¿Por qué? Porque era un hombre sincero y claro. Y esto en los ámbitos de poder, sean eclesiásticos o no eclesiásticos, no siempre es bien recibido. Bueno, y llegamos al último momento, pasión, muerte y gloria. Abatime tanto, 90-91. En el capítulo del 90 le despojan de todos los cargos por sus enfrentamientos con el general de entonces, el padre Doria, por defender a las monjas. Bueno, también defender al padre Gracián, no podemos entrar tampoco en los detalles. Quieren desterrarle a México, uno comienza a hacer una especie de proceso para poder echarle de la orden y él le dice a una monja, no esté preocupada porque yo cualquier penitencia que me pongan la voy a cumplir, así que el hábito no me lo van a poder quitar. Y tiene una carta muy bonita, el 19 de julio del 91, a una dirigida suya de Segovia, doña Ana de Peñalosa, en la cual le dice, esta mañana habemos ido a recoger nuestros garbanzos. Mañana los trillaremos. Y así las mañanas. Es preferible andar manoseando estas criaturas mudas que no ser manoseado de las vivas. Es como un deje con una cierta retranca, que es bonito también ver en un santo que no todo es, oh, purificación, qué maravilla, me pisotean, yo quiero sufrir por Cristo. Pero también hay un cierto realismo y un decir, mira, mejor estoy aquí con mis garbanzos que no aguantando a todos esos manipuladores que me han hecho la vida imposible, ¿no? Contrae una enfermedad muy penosa, una especie de infección, una erisipela, dicen algunos, en un pie, eso se va extendiendo, prácticamente se gangrena todo uno de los miembros inferiores de las piernas,
y al final pues muere el 14 de diciembre de 1991, ¿no? De 1591, esa fue muerte de amor hermosa que canta de una manera preciosa el padre Crisógono, que es autor de una biografía de San Juan de la Cruz, ¿no? Bueno, ahora hemos visto el santo, ¿no? Vamos a ver ahora su obra. ¿De qué nos habla San Juan de la Cruz en su obra? San Juan de la Cruz nos habla de la experiencia de Dios y nos transmite la experiencia de Dios en la persona. Nos dice cómo es posible, porque Dios busca al hombre, recorrer un camino que nos lleva a la unión con Él, ¿eh? Y la plenitud de la vida cristiana es precisamente esa unión con Él. Tengo aquí un texto de La Llama, de Amor Viva, de la canción tercera, el parágrafo 28. Dice así: cuanto a lo primero, es de saber que si el alma busca a Dios, mucho más le busca su amado a ella. Y si ella le envía a él sus amorosos deseos, que le son a él tan olorosos como la virgulica del humo que sale de las especias aromáticas de la mirra y del incienso, él a ella le envía el olor de sus ungüentos. Y sí, es un texto precioso. La Llama tiene unos textos maravillosos, ¿eh? A todos los niveles, incluso a nivel casi filosófico, no sé, antropológico, de vida cotidiana, ¿no? Fijaros qué bonito es este de la canción cuarta, hago un paréntesis, el parágrafo 8, dice: esta es la bajeza de nuestra condición, que como nosotros somos, que como nosotros estamos, pensamos que están los otros. Y como somos, juzgamos a los demás, saliendo el juicio y comenzando de nosotros mismos y no de afuera. Y así el ladrón piensa que los otros también lo son. Y el lujurioso piensa que los otros también son lujuriosos. Y el malicioso que los otros también son maliciosos. Una sabiduría también humana que es, La Llama es uno de los libros que más me gusta. Bueno, entonces él lo que va a narrar es esta experiencia. Algunos decían, él es como un espectador, es como un médico que se ha especializado en una enfermedad concreta, pero él nunca la ha pasado. No, parece que no, que él habla no solo de la experiencia que ha visto en otros, sino de la experiencia que también ha vivido él mismo. Parece bastante claro, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente, ya sabéis, que quiere buscarle tres pies al gato y bueno, pues... De hecho, él en el Cántico Espiritual, en el prólogo, dice que ha escrito que se ha levantado algún calor de espíritu, que él considera necesario. El calor de espíritu quiere decir, tengo una cierta inspiración, es decir, una cierta gracia que me permite poder escribir, porque como Santa Teresa, él está convencido que una cosa es recibir una gracia, otra darte cuenta de que la has recibido, y la tercera poder narrarla. Entonces, él no escribe como un entomólogo que se pone a describir cómo son las mariposas o las cucarachas. Él escribe de algo que le sale de dentro del corazón, de algo que es experiencia de Dios, vida con Dios, y por lo tanto necesita hacerlo en esa sintonía, ¿no? Evidentemente, en este querer contar lo que es la experiencia de Dios, él se encontrará con dificultades, porque es muy difícil hablar de ciertos fenómenos que suceden entre Dios y el alma, ¿no? Y se da cuenta de que a veces no puede expresar todo lo que quiere, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando habla de la comunicación con Dios, usará expresiones de corte poético. Él es poeta, ¿no? Entonces va a usar mucho la poesía. Fijaros, por ejemplo, habla de noticia amorosa. La presencia de Dios en la vida del creyente en un momento concreto es noticia amorosa. Es teología, que no tiene nada que ver con la teología que se enseña en la academia, sino con una ciencia que se aprende sobre todo en la oración, pero también en la vida sacramental, y nace precisamente de la comunión con Dios. En este sentido hay un texto, no lo busco para no alargar más, trato de citarlo un poquito de memoria, aunque no será exacto, ¿no? Pero en el prólogo del Cántico Espiritual, cuando él lo dedica a la Madre Ana de Jesús, le dice: aunque usted no tiene el ejercicio de la teología escolástica, sí tiene el ejercicio de la teología mística. Y si es verdad que por la teología escolástica las realidades de Dios se saben, por la teología mística no solo se saben, sino que también se gustan. Esta es otra expresión que él usa mucho, el gustar las verdades. Es decir, que ya no solo puedes explicar
la transustanciación o la encarnación o qué sé yo, la esencia de la misericordia de Dios en base a criterios bíblicos, teológicos, del magisterio, etc., sino que es algo que tú has experimentado, que lo has gustado, que lo has saboreado, ¿no? Bueno, otras expresiones poéticas que él usa para describir la experiencia mística, que ya digo de antemano, la experiencia mística no es una cosa hecha para mí, para San Juan de la Cruz y para 4 frailes y 3 monjas. La experiencia mística es la vivencia personal de los misterios que confesamos en el credo. Es vivir como realidades que tocan mi vida, que tienen importancia en mi vida, todo lo que yo confieso, de manera que ya no lo confieso de palabra, sino que lo creo realmente como algo que actúa en mí y que se mueve en mí. Eso es la vida espiritual, que es la vida mística. Luego ya están los fenómenos místicos extraordinarios, pero eso es otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver. Bueno, otro término que usa él, por ejemplo, el término noche, que sabemos que describe una etapa de la vida espiritual muy concreta y particularmente difícil. Habla de cavernas que son como los filones en los cuales el alma tiene que entrar para conocer mejor a Cristo. Habla de rayo de tiniebla, habla de oscura contemplación. Hablará también de gemido, de cauterio, de ansia, de recuerdo, de lámpara, toda una serie de recursos que él usa y que debemos comprender que lo que tratan es de hacer comprensible realidades que se dan en el trato entre la persona y Dios y que, bueno, pues son difíciles de expresar tantas veces, ¿no? Como os decía, la experiencia mística se vincula sobre todo a la oración, pero no solo, porque también hay una experiencia mística, y la experiencia mística cristiana obviamente es esencialmente sacramental, está vinculada a los sacramentos, no solo a la Eucaristía, aunque fundamentalmente a la Eucaristía, obviamente, y es una experiencia para todos. En germen, todos somos místicos, aunque solo algunos se ponen manos a la obra y tratan de desarrollar este germen, esta capacidad que todos tenemos. Bueno, si yo tuviera que destacar algunos rasgos de la personalidad de San Juan de la Cruz, ¿cuáles serían? El primero ya lo he dicho, de alguna manera, San Juan de la Cruz es un maestro. Él siempre ha sido formador, acompañante, eso es lo que verdaderamente le gusta y lo que prefiere. Pero es maestro al estilo de los exploradores. ¿En qué sentido? Es uno que ha descubierto un tesoro precioso, escondido en un campo, una perla de grandísimo valor. Es uno que ha descubierto algo maravilloso, una ínsula extraña, ¿no? Y trata de llevarnos a todos allí, porque sabe que la auténtica felicidad y el equilibrio de nuestras vidas lo vamos a encontrar allí, precisamente en esa isla que él ha descubierto, ¿no? Comienza con un magisterio oral, que veremos que en alguna de sus obras se mantiene, incluso en las grandes obras escritas hay trazas de magisterio oral, y luego ya pasa a escribir. Pero lo que más le gustaba era la pequeña plática, ¿no? Y también el escrito breve. Cuando se alarga, él mismo se da cuenta y se da cuenta que está siendo pesado y se siente mal. Le gusta el dicho, ¿no? Por ejemplo, el proverbio, el decir las cosas con pocas palabras, usando imágenes que todos puedan comprender, ¿no? Hemos dicho también que es un escritor, no es un profesional de la escritura, de hecho, para algunas ideas copia de otros autores, lo cual en aquella época era algo absolutamente normal, ¿no? No había el plagio que hay ahora, uno sencillamente cogía, oye, si esto lo ha dicho mejor que yo, y no había ninguna obligación de citar, ¿no? ¿Cuáles son los temas fundamentales que va a tratar San Juan de la Cruz? El tema fundamental, como os dije también antes, es la unión del ser humano con Dios, la unión como algo real y como algo posible. Entonces, si nos vamos a la subida del Monte Carmelo, al inicio, vamos a ver si lo encontramos pronto, hay un título, ¿no? Porque nosotros le hemos puesto ese título, Subida del Monte Carmelo, pero él le pone este título, un poquito largo, ¿eh? Trata de cómo podrá una alma, disponerse para llegar en breve a la divina unión.
da avisos y doctrina, así a los principiantes como a los aprovechados, muy provechosa, para que sepan desembarazarse de todo lo temporal y no embarazarse en lo espiritual, y quedar en la suma desnudez y libertad de espíritu, cual se requiere para la divina unión, compuesta por el padre Fray Juan de la Cruz, Carmelita Descalza. Bueno, entonces, disponerse para llegar en breve a la divina unión. San Juan de la Cruz considera que el hombre es un pozo de deseos. Y el único deseo que puede llenar su apetito, que puede saciarlo de modo definitivo y dar un sentido pleno a su vida, es la unión con Dios y la unión con su voluntad. Al ejemplo, tomando como ejemplo y tomando como modelo a Cristo. Se inicia entonces una especie de subida. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el alma son perezosos y buscan las cosas más cómodas, ¿no? Pasa como me han explicado, dice, bueno, ¿por qué engordamos? La grasa en sí no engorda, lo que pasa es que si nosotros consumimos mucho azúcar, el cuerpo no se va a ir a quemar las grasas, que le cuesta más, porque es perezoso. Quema el azúcar y las grasas las conserva, y ahí está, ahí hemos engordado. Bueno, pues lo mismo dice San Juan de la Cruz, pasa con las dinámicas de la vida. Yo busco satisfacer las necesidades que tengo, las heridas que tengo, los límites que tengo, busco satisfacerlos, llenarlos con cosas que en el fondo no me dan aquello que me puede realmente llevar a la plenitud, ¿no? Entonces él dice, voy a intentar ofreceros un camino para ir venciendo todos estos apetitos, de manera que gracias al ejercicio ascético y sobre todo gracias a la ayuda del Espíritu Santo, podamos subir esta subida dejando a derecha y a izquierda todas las cosas que nos molestan, ligeros de equipaje, como decía el poeta, para llegar a la cima del monte donde llegaremos a la unión con Dios. En el fondo, San Juan de la Cruz, y esto es un tema que está muy presente también en su obra, lo que quiere es que cada hombre, cada mujer, viva la historia de la salvación que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura, de la cual él, por ejemplo, habla en los romances, pero también en la estrofa 23 de la segunda redacción del Cántico Espiritual. No es un camino distinto, no es una historia que él se saca de la manga, no, hay una historia de amor, porque él la interpreta como una historia de amor, que es la historia de la salvación. Y yo quiero conduciros de manera que vosotros, cada uno de vosotros, pueda vivir esa historia de la salvación. La misma idea se puede expresar con otra categoría que él usará mucho. Está sobre todo en el libro de la llama de amor viva. Tenemos que pasar del hombre viejo al hombre nuevo. El hombre viejo es el hombre atado a las cosas materiales y también a las cosas espirituales, que busca el provecho de sus obras. El hombre nuevo es el hombre absolutamente generoso que, unido a Cristo, corre libre de cualquier atadura hacia la unión con Dios. Un Dios que, como dije, el hombre busca, pero descubriendo que más que buscarlo él, es buscado por él. La vida es un camino y parte de ese camino es abrazar la noche. Existe la purificación, porque evidentemente cuando tú le quitas al niño el chupete, el niño llora. Entonces, cuando tú le quitas al hombre ciertos gustos, ciertas cosas a las que él vive apegado, pues lo pasa muy mal y sufre y no querría tener que pasar por ahí. Y ese es el momento de la purificación, ¿no? Que San Juan de la Cruz describe con tintes muy fuertes. Llega incluso a hablar del fuego que embiste al madero. ¿Pero para qué? Para que el madero termine siendo fuego. Y lo que él quiere decir es, lejos de ser un castigo, como muchos lo interpretaban, ese periodo de noche es una gracia enorme. En ese periodo de noche el alma crece mucho más de lo que podría crecer a través de los gustos. Bueno, ahora os voy a dar, hemos visto quién es el santo, de qué habla, y algunos de los conceptos fundamentales que vamos a encontrar en su obra. Ahora, una cosa muy importante, consejos para leerle.
Él ya en el prólogo de la subida del Monte Carmelo dice alguna cosa de cómo se le tiene que leer. Vamos a ver. Así que él mismo ya ha hecho una presentación y ha dado algunos consejos. A ver si lo encuentro ahora. Bueno, dice que es verdad que no se van a encontrar, que no busquen cosas fáciles, ¿eh? O sea, que él reconoce que es un escritor complicado y que habla de cosas que son complejas, ¿eh? Pero dice así: por cuanto la doctrina es de noche oscura, habla de la subida, no se maraville el lector si le pareciera algo oscura. Hombre, te estoy hablando de la noche oscura, pues lógicamente te tiene que parecer oscura, ¿no? Bueno, eso está un poco irónico. Lo cual entiendo yo que será el principio que la comenzaré a leer. Mas como pase adelante, irá entendiendo mejor lo primero. O sea, no desesperarse porque no entiendes alguna cosa. Decir, bueno, voy a ir avanzando y según vaya avanzando, seguramente lo de atrás lo voy a ir comprendiendo mejor. Y después, si lo leyere la segunda vez, entiendo, le parecerá más claro. O sea, San Juan de la Cruz no lo podemos leer como una novela, de, no sé, que ahora no me viene ningún novelista a la cabeza, que uno lee de reverte, de la cabeza a los pies. No, así no se lee San Juan de la Cruz. Tú lees y vuelves a leer, y lees otra vez. Hay que hacer varias lecturas. Dice, y si algunas personas con esta doctrina no se hallaren bien, hacerlo a mi poco saber y bajo estilo, porque la materia de suyo es buena. O sea que, si no podéis conmigo, no os preocupéis. La culpa es mía que no sé escribir y lo he hecho muy mal. Pero ya hemos visto, ¿no? Leer todo, porque lo que viene detrás probablemente nos ayude a comprender mejor lo que está delante. Y luego, leer varias veces, un párrafo. Decir, bueno, yo me paro aquí, entonces uno hace un esquema, a ver qué ideas, a ver qué cosas. Hay que leer siempre las introducciones y las notas. Yo tengo esta edición, que es de hace algunos años, ya las hay más nuevas, también la de la BAC está muy bien, editorial de espiritualidad. Esta editorial de espiritualidad, la antigua, que es la que yo tengo de cuando novicio, y es la que le tengo un poco cariño también, la que sigo usando. Pero tengo las nuevas, que tienen algunas notas mejores. Entonces, leer los prólogos, leer las notas, todo eso ayuda mucho. Y luego, leer todo, sin asustarse, ir hacia adelante. Leer las citas bíblicas que aluden, no decir, bueno, no, leer y detenerse, a ver qué me está queriendo decir, porque una de sus fuentes esenciales es la Biblia. Releer, como os he dicho, cuantas veces sean necesarias. Luego, a veces, buscar paralelos, tener un diccionario al lado, porque a veces usa términos que son un poquito complejos. Normalmente esos textos vienen, entre comillas, traducidos en las notas. Fiarse de él, dándose cuenta de que es un maestro. Y luego leer de manera participativa, aceptándole como maestro. O sea, decir, bueno, él es un maestro. Yo a lo mejor no lo entiendo porque no soy capaz. Y luego todo tiene que ser leído bajo esta clave. Cuando uno llega a los pasajes más difíciles en los cuales dice que esto nada, y que te tienes que desprender de esto, que te tienes que desprender de lo otro, y que te tienes que desprender de lo de más allá, tienes que partir de esta clave, que se encuentra en el capítulo 14 del primer libro de la subida. Esta es la clave fundamental que explica toda la doctrina de San Juan de la Cruz. Para vencer todos los apetitos y negar los gustos de todas las cosas con cuyo amor y afición se suele inflamar la voluntad para gozar de ellos, era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor, que es el de su esposo. Para que teniendo su gusto y fuerza en éste, tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros. Si la Pepa coge la zapatilla de Esther, ¿qué hace Esther? Busca una pelota y se la cambia. Y no hay manera, porque la Pepa lo que quiere es comerse la zapatilla. Pero ese principio es el que está detrás de esto. El niño que se engolosina con una cosa, a los hechos me remito. El niño que se engolosina, mira cómo la mira, como diciendo, ya serás mía otra vez. El niño que se engolosina con una cosa
¿Cómo le quitas esa golosina que no le conviene? Dándole otra cosa. Entonces, San Juan de la Cruz no es el santo de las nadas y de la negación, es el santo del todo. Lo que él llama es a enamorarse de Dios en un modo tal que cualquier renuncia te sabe a poco, porque el amor, y lo experimentamos en el amor humano, es la fuente de cualquier tipo de renuncia y de cualquier tipo de negación. Este texto se completa con uno que me parece a mí hermosísimo y que lo he compartido alguna vez en Twitter, que para mí, se me ponen los pelos de punta cada vez que lo leo, es una maravilla. Es del capítulo 13 de este mismo primer libro de la subida, el parágrafo 3. Esto da avisos, ¿no? Dice, voy a dar unos avisos, breves y pocos, para los que quieran vencer los apetitos. Ya nos ha dicho, ¿no? Andando un poco adelante, hemos entendido que hay que enamorarse de Dios. Pero claro, dice uno, sí, enamorarse de Dios, pero ¿y cómo me enamoro de Dios? Tranquilo, que te lo ha dicho antes. Volvemos para atrás para entenderlo mejor. Ahora ya te entendemos. Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera él, ¿no? Luego añade, para poder hacer bien esto, cualquier gusto que se le ofreciera a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo. O sea, ¿tú quieres enamorarte de Dios? Es bien fácil. Centra tu mirada en Cristo. La consideración, que es un verbo que usa mucho también Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es considerar? Es hacer de Jesús el centro de tu vida. ¿Y eso cómo se consigue? Hay tres fuentes fundamentales. Una es la oración. En la oración personal, el diálogo con Cristo al estilo teresiano. Otra es la meditación de la Escritura, que va legada en cualquier manera a la oración. Coger los evangelios y enamorarte de Cristo. Como le digo yo a mis estudiantes y también a algún retiro que se mueren de risa. Esto es una técnica también teresiana. La santa llega al evangelio de la samaritana y le dice a la samaritana, señora, lleva usted aquí 2000 años. Me haga el favor de volverse al pueblo con el agua, que ya tiene bastante, y me deje a mí ahora un rato en el pozo con Cristo. La santa se tira al Vía Crucis, entra en la Vía Dolorosa, aparta a las santas mujeres, a la Virgen no, que le tiene mucho respeto, y se acerca a Jesús, y le mira, y le toca, y mira sus ojos, y dice, pero si me está consolando, si lo están matando, lo están destrozando y me consuela. Entrar en una relación con Jesús a través de una vivencia muy personal de los evangelios. Y obviamente para el final he dejado la más importante, la vida sacramental, en particular el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la penitencia no como encuentro con el cura o con el acompañante espiritual, que eso es lo que hacemos en la dirección espiritual, sino como encuentro con Cristo que nos acoge y nos perdona. Y la Eucaristía, pues evidentemente, como decía la Santa, dice, me da la risa cuando me dicen que no han conocido a Jesús y que querrían viajar en el tiempo para ir a Tierra Santa y ver allí a Jesús. ¿Qué necesidad tienen si lo tienen aquí en el pan consagrado? ¿Qué quieren más? Entonces, la relación con Jesús en la Eucaristía como alimento y en la Eucaristía también como, digámoslo así, por manera de hablar, como objeto de adoración, ¿no? Estos son para mí los dos textos claves a la luz de los cuales hay que interpretar toda la doctrina de San Juan de la Cruz. Es una doctrina del todo y cuando uno cumple estos dos pasos, primero, contemplar a Cristo, entrar en comunión con Cristo, darse cuenta de que más conoces a Cristo, más ganas tienes de conocerle. Cuando uno comienza a saborear la misericordia de Dios, que no es simplemente un bueno, no importa, no, la misericordia de Dios se llama Jesús de Nazaret. La misericordia de Dios es Cristo, la salvación que nos ha venido a traer. Esa es la más grande misericordia. A mí que me da que me perdone que un día robe un chicle en la tienda, en la esquina de mi casa. Conste que luego lo devolví y el pobre tendero se echó a llorar y me lo devolvió. Es que yo era un niño muy bueno, luego me convertí en un fraile malo. Pero bueno, ¿eso qué misericordia es? La misericordia real y la misericordia más
más densa, por decir, usar una palabra, es esta, ¿no? Bueno, qué sé yo os leería también algún otro texto. Os aconsejo leer, por ejemplo, de La llama de amor viva, la canción 3, el parágrafo 6, ¿no? En el cual él narra su experiencia de cómo Dios ama a la persona, ¿no? El descubrimiento de estas cosas es lo que te permite luego desprenderte de todo lo demás, porque el amor hace ligera cualquier subida, cualquier historia, ¿no? Si tienes que madrugar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, te da 100 patadas. Pero si viene la persona que amas después de 15 días que no la has visto, a las 3 de la mañana al aeropuerto, estás allá a las 2, que ya ni duermes, ¿eh? Y no te cuesta ningún esfuerzo. Esto es dicho de una manera muy coloquial y esto, pues lo que San Juan de la Cruz nos quiere transmitir. Y ahora muy brevemente, porque luego si queréis hacer alguna pregunta, si es que consigo contestarla. ¿Cómo podemos leer ya en la práctica? En la práctica leer, pues mirad, yo empezaría por los dichos breves, que se llaman palabras, dichos de luz y amor. Son sentencias muy breves que tienen mucho contenido y que iluminan un poquito la vida espiritual. Sirven sobre todo para irse acostumbrando a su lenguaje. Entonces, leerlas, pero como os digo, antes leer la introducción que han hecho los especialistas de la edición que vais a leer. Leer las notas siempre que hay una duda. Si encontráis una palabra rara, andar a buscarla. Ahora se puede encontrar el diccionario de Covarrubias, que es contemporáneo del santo, se encuentra en internet. Y así podemos saber qué es lo que quería decir esa palabra en ese momento, ¿no? Bueno. Luego, después de leer esto, se pueden leer las cartas. No son muchas, por desgracia, porque se perdieron casi todas. En ese momento que le perseguían, hubo miedo de que buscaran una carta, le buscaran un lío por una carta que hubiera escrito, y las monjas, que tenían muchísimas, las quemaron, por desgracia. Pero bueno, quedan cartas y son cartas muy bonitas las que quedan. Entonces, luego, obviamente, las poesías. Ir leyendo las poesías, meditándolas, los romances, etc. Y ya entrar a los comentarios. Empezamos por la subida. Yo no empezaría por la subida. Yo empezaría por el cántico, luego pasaría a la llama y luego ya subida y noche. Y luego ya, si queréis, una vez que habéis leído ese orden, pues todas. Incluso, si queréis, se puede saltar de las obras menores, las poesías, saltar directamente a la llama. Porque la llama es muy bonita y tiene textos. Y luego una cosa que es muy necesaria en las obras de San Juan de la Cruz, pues creo que se verá. Se ven los subrayados. Subrayar, anotar, destrozar el libro. O sea, el libro tiene que ser completamente destrozado, subrayar con colorines aquí, 25.000 colorines, notas, todo. Esta es la manera de llegar a él. Y nada más. Esto es, comprendo que es un comprimido, que es muy resumido todo y que muy probablemente, sobre todo la parte final, lo que es el modo de leerlo, pues a lo mejor luego habrá que reescucharlo. Yo, por desgracia, no he redactado nada, pero si tengo tiempo, algún día haré una pequeña redacción para que se pueda poner también un texto escrito. Pero vamos, lo que me interesa es, hemos visto quién era la persona, hemos visto de qué nos habla. Esos textos del 14 y 13 de la subida del Monte Carmelo son la clave de lectura que explica todo, y luego el orden de lectura, empezamos con los dichos de luz y amor, pasamos a las cartas, las poesías, algún otro escrito breve. Las cautelas son un poquito complejas, hay que explicarlas mucho. Entonces, mejor de momento dejarlas. Y luego ya pasar o cántico llama, o llama cántico, y finalmente subida noche. Vale, pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Fray Emilio. De nada. No sé Vaya. qué decir. Es que ¿alguien tiene alguna pregunta? Si tú no Yo tengo una. Pregunta, encantado, sí. A ver, pero práctica. La traducción de Maximiliano Herraiz. La edición, dices. La edición ¿Es buena? de Maximiliano. Sí. Sí. ¿O recomiendas mejor otra? También es buena. Mira, a mí me gusta mucho, o sea, vamos a ver, Monte Carmelo. Yo tengo Monte Carmelo.
Monte Carmelo la hace Eulogio Pacho. Eulogio Pacho a nivel textual es uno de los mejores. Maximiliano Herray, como doctrina, que la publica en Sígueme, es estupendo. Lucinio Ruano, ya que es la BAC, habría que actualizarlo, pero Lucinio yo lo conocía, era un santo y conocía muy bien a San Juan de la Cruz. Pero a mí, ¿por qué me gusta esta de EDE, de Editorial de Espiritualidad? Porque la hacen dos autores. Uno se ocupa de la parte textual y otro de la parte doctrinal. A mí me gustan más las obras en equipo, que no solo fruto de un solo especialista. Pero cualquiera de las cuatro que os he dicho van bien. Yo personalmente las tengo las cuatro. Tengo 3 aquí para mi uso personal y uso también bastante la de Maximiliano. Pero, por ejemplo, la Santa, que tengo que dar clase, ahí sí, tengo todas las ediciones. Entonces, si tenéis la de Maximiliano, perfecto, va perfecto. Bueno, tengo la de Monte Carmelo de momento. Monte Carmelo Pacho textualmente es un genio. Fíjate, esto que lo encontré yo en una subasta de libros baratísimo, que fue un chollo, es una edición crítica que él hace del Cántico Espiritual, Anda. Con una cantidad de anotaciones, todas las versiones que hay, y fijaros qué notas. Solo esto es una nota. Caray. Sí, sí. Esto es para que veáis el volumen de estudio, cómo afrontó el estudio del Cántico Espiritual Pacho. Entonces, como crítica textual, pero como doctrina, a mí me gusta más Federico Ruiz, que es el que está en EDE. Y luego Maximiliano da una visión más moderna, más fresca en algunas cosas, más experiencial, más vital. Entonces, al final uno termina diciendo, de alguna manera tengo que intentar ir a todos. Pero claro, eso cuando lo haces, cuando te dedicas a esto. Claro. Si lo que quieres es leer a San Juan de la Cruz, pues oye, te vas a una de las ediciones. ¿Tienes Pacho? Pues perfecto, con eso te va fenomenal. Fenomenal. Yo tengo una preguntita, ¿vale? Venga. A ver, ya, en mis manos cayó de una forma así rocambolesca un librito con estampas de San Juan de la Cruz y yo siempre me maravilla el santo cuando niño, porque siempre hay como un despertar, una epifanía, una revelación, algo que ¡pum! Esto que tú has dicho que un clavo saca otro clavo, o un amor más poderoso, pues hace polvo al que tenías acostumbrado, pues ¿dónde ves? Porque yo creo que hay varias, por ejemplo, en aquellas estampas había la ocasión de que se cae en una charca, en una laguna, y la Virgen lo rescata, o sea, tenía experiencias también como muy fuertes para ser un niño, ¿no? Aunque tú has dicho que todo eso es difícil de comprobar, pero ¿se ha hecho algún estudio de eso? Bueno, hay todo un universo barroco, legendario, que de alguna manera tiende a exagerar con milagros y portentos que le han acompañado desde niño, hechos que tienen una base real, porque o sea, obviamente que la Virgen cada 2 por 3 del pozo le saca tal, pero que este niño ha tenido la intuición, porque él solo cuenta él de mayor. En los procesos lo dicen, ¿no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me pasó. Yo estaba un día, estaba en una convivencia vocacional en Toledo. Y entonces dije, ¿pero yo qué hago? ¿Meto fraile, no meto fraile? Esto es una locura, tal y cual. Y había un cuadro de la Santa. Y entonces miré al cuadro y dije, Leña, si este cuadro me hablase y me dijese que tengo que ser fraile, pues ya estaba todo arreglado. Y yo mismo me dije, ¿qué tontería está diciendo? ¿Qué necesidad tiene de que te hable ningún cuadro si ya te ha hablado no Santa Teresa, sino Dios nuestro Señor que te quiere carmelita descalzo? ¿Qué necesidad tiene que te hablen los cuadros? Bueno, pues contando esto una vez, luego me enteré que una persona iba diciendo por ahí que yo había entrado fraile porque me había hablado un cuadro de Santa Teresa. Eso me ha ayudado mucho a comprender algunas de estas transmisiones de milagros y prodigios tremendos que suceden a los santos. O sea, este niño, él cuenta que él tiene una experiencia, cae a un pozo y se siente rescatado, siente que la Virgen le ha rescatado.
como Teresita sentirá que la Virgen le ha sonreído. Pero la experiencia subjetiva que él ha tenido luego se exagera, como uno que dice que en el Zapardiel había salido un pez que era más grande que una ballena y se lo había comido, y la Virgen le había salvado, no sé qué. Bueno, o sea, hay todo un mundo barroco de exageración, pero sí es verdad eso que has dicho tú. De la infancia tenemos muy pocos testimonios fiables al 100%, pero sí hay cosas que se repiten constantemente. Él era un niño profundamente religioso, y era un niño profundamente religioso porque la madre era profundamente religiosa. O sea, no hay que exagerar, porque también, bueno, pues eran pobres y vivían prácticamente en la iglesia pidiendo limosna. Entonces decir, uy, es que iban a la iglesia todos los días, iban también para pedir limosna. Pero es verdad que la madre era profundamente religiosa. Hay un testimonio muy bonito, en Fontiveros, un señor, vamos, una señora, que dice, yo me acuerdo que mi padre tuvimos que amamantar a mi hermano porque mi madre no podía amamantarlo. Y andábamos buscando una nodriza. Y mi padre dijo, id donde la Catalina, la madre de San Juan de la Cruz, id donde la Catalina, que prefiero la leche de ella, aunque me cueste más, que la de otras mujeres, porque ella es virtuosa y es religiosa. O sea, era conocida en el pueblo como una mujer virtuosa. Sabéis que existía la leyenda de que la leche que se mamaba luego configuraba el carácter de la persona. Entonces, si a un niño lo amamantaba una mujer vulgar o con malos, pecadora, al niño se le podía transmitir esa maldad, aunque sus padres fueran unos santos. Entonces, este hombre dice, no, aunque me cueste más, id a buscar a la Catalina. Entonces, ese testimonio sí que nos interesa mucho, porque dices, había ese sentimiento religioso, era verdad. Y él, desde luego, sí desarrolla que se ve sobre todo en la práctica de la caridad. O sea, es un niño, pues eso, un poquito cerrado, pero desde niño, desde pequeñito, tiene esa sensibilidad por las cosas sagradas. También el toque de la historia es el toque de la Madre Teresa Sí. de Ávila. ¿Qué le diría? Yo es que esas cosas me tocan mucho, porque, ¿y qué le diría? Porque también es la gracia, la cosa, porque él estaba ya muy determinado a meterse cartujo. Sí, ahí en la Cartuja. Y entonces, pues... Ella parece ser que le convence diciendo porque él realmente tiene vocación. Probablemente, como he dicho, él se siente atraído, porque a él le habían tentado también los jesuitas, porque fue alumno de los jesuitas y le valoraban mucho. Entonces, la decisión de ir a los carmelitas, que era una orden de menor entidad en ese momento, la explicación más sencilla es que él, porque luego en los escritos no habla mucho de la Virgen, pero es por lo que he dicho, es que él no escribe de teología, él escribe de dirección espiritual, y las poquitas cosas que dice de la Virgen son preciosas, lo poquísimo. Que él tuviera una devoción mariana muy fuerte. Entonces probablemente la santa debió jugar con eso. La santa le debió decir, pero vamos a ver, usted ve que la orden de la Virgen está caída, que no le llena, que hay que mejorarla, y usted ahora va y tira y se va a Cartujo, ¿a qué? Usted le ha prometido a la Virgen de llevar su hábito, pues lleve su hábito y ayúdeme a reformar la orden. Y como era una mujer tremendamente convincente, pues cayó en su Y lo de redes. Fontiveros, que predicaban a la gente y que no paraban para arriba y para abajo, lo del fraile en medio, aquello. Es ahí donde nace también donde... Es que claro, todo empieza por un rebrote o no, o se van acumulando. Es que claro, yo pienso que tiene que ver como alguna epifanía o cosas, o algún tipo de despertar. Ese despertar misionero, por ejemplo, cuando estaban en Fontiveros, que iban a predicar para arriba y para abajo, para todos los sitios. En Duruelo, dices. En Duruelo, perdón, sí, Eso, sí, Duruelo. sí. Es ahí donde se le ve así que empieza, o antes también tiene algún momento de estos... No tenemos Porque constancia, antes era pero estudiante. eso era imposible porque él era estudiante apenas ordenado y no se les concedía sin ninguna misión. De hecho, él tenía que haber vuelto a Salamanca a terminar la teología. Claro, es que ahí yo veo que ahí está la gente, la toma de contacto con esa gente humilde, muy sencilla, ¿sabes? Y el bien que les puede hacer, no sé, me parece a mí, no sé. Sí, él Habría que seguir pistas. él como pobre que era, se sentía muy bien entre la gente sencilla.
Y luego, obviamente, entre las monjas. Las monjas son las que mejor le entienden, empezando por la santa. Empezando por la santa. Prácticamente yo diría, yo que he escrito una biografía, que soy bastante crítico con algunas cosas y tal, una de las cosas que critico, la orden masculina no se dio cuenta de quién era este hombre hasta muy tarde, hasta mucho después de morir. Pero las monjas ya lo sabían. Las monjas lo sabían y le valoraban muchísimo, muchísimo. Y él era feliz con ellas porque aprendía y enseñaba. No era solo que él iba allí, que él diría que era feliz porque la monja está a escuchar. No, dialogaba con ellas y aprendía mucho de ellas. Si él hizo el noviciado en Valladolid con las monjas, de la santa se lo llevó allí y le dijo, para que aprenda usted cómo viven los carmelitas. ¿Quién se ha leído el Cántico Espiritual? El Cántico Espiritual es muy largo, ¿eh? La explicación. Yo. Muy Pero bien. ya digo que a los 15, 16 años. Hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Sí, sí. De hecho es que yo no estaba muy alejada de la iglesia y una mañana entré en la parroquia y tuve una experiencia así muy, muy fuerte con un Cristo que había allí. Iluminado Sí. por detrás. Y bueno, sí, Ángel lo sabe porque andaba por allí. La cuestión es que yo no quería volver a la iglesia bajo ningún concepto, pero me quedé un poco tocada y quería leer algo sobre Dios. Y como no sabía qué, porque no tenía ni idea, pues me fui al libro de literatura donde explicaban a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa de Jesús. Y digo, si pone San, de Dios tiene que hablar. Y me fui a la librería de al lado del colegio y dije algo de San Juan de la Cruz y me dijeron, ¿qué te saco? ¿Las horas completas? Y dije, por ejemplo, no tengo ni idea. Para empezar por algo. Sí, y me dieron un primer volumen de una edición rarísima que tengo por ahí. Y en ese primer volumen, el primer libro de todos era el Cántico Espiritual. Entonces empecé por ahí y me quedé sorprendidísima. Me llamó mucho la atención. A mí lo que más me llamó la atención desde el punto de vista de un adolescente que vive en el mundo es que conforme iba leyendo al santo, no entendía la mitad de las cosas, pero veía que él hablaba de cosas, pues de las virtudes, de las potencias del alma, de no sé qué, de muchas cosas que, sí, que yo decía, si todo esto existe, aunque yo no lo vea, hay mucho más en lo que existe de lo que yo no veo que lo que puedo ver y me estoy perdiendo por lo menos la mitad de las cosas que hay en el mundo. Entonces yo quiero saber qué es lo que hay de verdad, qué es lo que existe de verdad, qué es el alma, qué es lo que tiene, qué potencias tiene, cómo acercarse a Dios. Me removió mucho por ahí. Y de ahí ya pasé a libros más sencillos, la verdad, para seguir mi camino, porque era muy jovencita, pero me despertó esa inquietud. Sí. Es impresionante la imagen de Dios que él transmite, ¿no? Un Dios buscador, que es el Dios de la Biblia, ¿no? Yo le explico muchas veces a los estudiantes, digo, a vosotros, si os gusta el cine, si os gustan las películas de amor de Hollywood, Dios es eso, chico busca chica, chico pierde chica, el chico encuentra chica, ¿no? O sea, Dios, el pobre Dios, permitidme que use esta expresión, que baja del cielo al paraíso, al Edén, para hablar con Adán y Eva, y se los encuentra allí, que si se han comido la manzana, que si se han ido con la serpiente. O sea, yo vengo a dar un paseo con vosotros, a charlar, a estar a gusto, porque quiero estar con vosotros. ¿Y qué me habéis liado aquí? Bueno, pues ese Dios que podía haber arramplado con todos ellos a patadas, lo primero que hace, bueno, se echa una buena bronca, como merecían, pero lo primero que hace es vestirles. Porque les ve y dice, pues sí, es verdad que estáis desnudos, estáis hechos un desastre. La verdad que no me habéis salido tan bien como yo pensaba. Venga, os voy a vestir, que al menos así un poco decentes vais por la vida, ¿no? Lo digo así un poco coloquialmente, pero fijaros con qué palabras lo dice San Juan de la Cruz, el Dios agradecido, que yo es una cosa que también insisto mucho, que no nos damos cuenta. A veces vemos a Dios como los dioses de los paganos, que no se hartaban jamás de recibir ofertas y ofrendas y sacrificios, incluso humanos. Nuestro Dios no es así.
Nuestro Dios es un Dios agradecido. Fijaros qué cosa más bonita. Porque además de amar el esposo mucho la soledad del alma, está comentando el verso, también en soledad de amor herido. Dios herido de amor, pero es bíblico, no se lo inventa él. Porque además de amar el esposo mucho la soledad del alma, está mucho más herido del amor de ella por haberse ella querido quedar a solas de todas las cosas, por cuanto estaba herida de amor de él. Y así él no quiso dejarla sola, sino que herido de ella por la soledad que por él tiene, viendo que no se contenta con otra cosa, él solo la guía a sí mismo, atrayéndola y absorbiéndola en sí, lo cual no hiciera él en ella si no la hubiese hallado en soledad espiritual. O sea, un Dios agradecido que se enamora todavía más del alma que le busca, pero que la respeta infinitamente. Oye, ¿no quieres? ¿Prefieres estar en el tugurio este de la discoteca? Yo no me meto contigo. Pero si vienes conmigo, verás todo lo que te voy a descubrir, ¿no? Y al final ese descubrir son los tesoros de Cristo Jesús. Hay dos capítulos fundamentales, que son el 22 del segundo libro de la subida y el 7 del segundo libro de la subida. Son los capítulos cristológicos, por usar un parolone, como dicen los italianos, esenciales, ¿no? Son los capítulos que se refieren a Jesús y definen a Jesús según San Juan de la Cruz. Es palabra definitiva del Padre, Dios no tiene nada más que decirnos, porque nos lo ha dicho ya todo en él, y es aquel que en la cruz nos ha reconciliado con Dios. Y nosotros no podemos aspirar a otra cosa que no sea la cruz. Pero una cruz vivida por amor, no una cruz vivida como imposición. Tiene un dicho precioso, ¿no? Que hay muchos, que lo tenía yo de tú y fijado, ¿no? Que buscan la gloria de Cristo, pero no quieren la cruz de Cristo, ¿no? Estaba buscando aquí un texto muy bonito, que es de la estrofa 39 del Cántico, a ver si lo encuentro. Así. Fijaros qué oración, ¿no? Qué otra oración tan bonita. 39:7. Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. ¿Qué grito desesperado del que dice, pero bueno, te estás comiendo unos chuches asquerosos cuando te he preparado, qué sé yo, un buen plato de garbanzos o un buen pulpo a feira. Y tú estás perdiendo el tiempo ahí comiendo basura. No, hombre, ve al tesoro que te... Y luego, creo que es en la 36, ¿no? Cuando habla de la belleza de Cristo, ¿no? La hermosura de Cristo, dice, es que no se puede aspirar a una hermosura mayor. Dice, fijaros, no lo dice así obviamente, que los teólogos se vuelven locos para describir la hermosura de Cristo. Y dicen un montón de cosas. Y los espirituales, que han hecho experiencia de esta hermosura, dicen otras tantas. Pero todos se quedan cortos. Porque es imposible describirla. Porque Cristo es como una mina con tantas venas que no se puede llegar a agotar la belleza que esconden. Siempre hay mucho que descubrir en Cristo. Entonces, a mí me encanta el santo por esa pasión que transmite hacia el conocimiento de Cristo Jesús. O sea, en vez de estar perdiendo el tiempo en tonterías, incluso, por ejemplo, los capítulos 1 al 7 de la noche del primer libro son tremendos, porque habla de los apegos espirituales, ¿no? De que si yo quiero este Cristo, de que si yo quiero esta Biblia, y bueno, tantas cosas que nos pasan a veces en Twitter, ¿no? De que yo esto y el otro no sé qué, y que si este baila, el otro canta, el otro... En lugar de estar perdiendo el tiempo en eso, vete a ver a Cristo, contempla a Cristo. Si es que es... bueno, en fin. Y ya me emociono y sacamos el pañuelo. Venga, vale. Una pregunta más. Habría, a ver, la gente ahora en clave moderna busca la felicidad, etcétera, la confunde con la comodidad, se habla de alegría. San Pablo dice una virtud pues moral, ¿no? Estad alegres. ¿Cuál sería el correlato con San Juan de la Cruz? O sea, ¿cómo, igual que por ejemplo hay palabras
que hay que como traducir. ¿Cómo traduciría él esa alegría o dónde se le puede encontrar ahí? O sea, porque es al final el imán que tira de el deseo, Sí, ¿no? El conocimiento, lo que vas encontrando, no sé. la alegría de la libertad. Mira, os voy a enseñar un libro, a ver si lo encuentro rápido. Bueno, mira, os voy a enseñar dos libros que son fundamentales y que se pueden incluso leer antes de comenzar a leer San Juan de la Cruz, ¿no? Este se llama El impacto de Dios. Es de la editorial Monte Carmelo y el autor es un compañero mío aquí en el Teresiano, un profesor, se llama Ian Matthew. ¿Está ahí? El impacto de Dios. Esto, metiendo el impacto de Dios en Internet, enseguida lo veis. Y otro es la palabra que yo intercambiaría por felicidad, por qué sé yo. Un viaje a la libertad. O sea, lo que San Juan de la Cruz, el autor es Juan Antonio Marcos, con novicio mío, y ya va por 3 ediciones, ¿no? Cada uno su estilo. Juan Antonio tiene un estilo muy rico, muy particular, él es filólogo, además de teólogo, y Matthew, pues bueno, es una traducción, entonces con respecto al inglés pierde un poquito, pero es un libro, el que pueda leer en inglés y encontrarlo en inglés todavía mejor. Pero bueno, son 2 libros fundamentales que como introducción funcionan muy bien. Entonces, la oferta es mostrar la doctrina de San Juan de la Cruz como un viaje a la libertad, pero la alegría, en cuanto tal, es un tema recurrente también. O sea, para él Dios, esto es una frase que dice mucho Juan Antonio, para San Juan de la Cruz Dios es la pura positividad. Entonces, esa positividad trae consigo la alegría. De hecho, San Juan de la Cruz evocará, en los momentos más duros de la noche, San Juan de la Cruz evocará la escena de la entrada de Jesús en el cenáculo en Juan 20, cuando los discípulos están asustados y entra y les da la paz. Y bueno, pues esta paz es la que Dios dará al alma, aunque esté encerrada en sí misma, entrará. Luego otra imagen muy bonita, que parece que la toma de Ruysbroek, un místico renano, alemán del medioevo, que Dios es como el sol que está golpeando en la persiana todo el día, esperando que tú la alces para que él pueda entrar. Y la última frase, que tiene que ver también con la alegría, es de la llama de amor viva, que es preciosa. Es de la canción tercera, el párrafo 36. En este estado de vida tan perfecta, siempre el alma anda interior y exteriormente como de fiesta, y trae con gran frecuencia en el paladar de su espíritu un júbilo de Dios grande como un cantar nuevo, siempre nuevo, envuelto en alegría y amor, en conocimiento de su feliz estado. A mí me hace pensar, y es una comparación de San Pablo, me hace pensar mucho en estos amigos también que tenemos en Twitter que están todo el día con el gimnasio bendito. Me parece bien que vayan al gimnasio y músculos y todo maravilloso y salen ahí, hacen vídeos pues levantando unas pesas que a mí miedo me da verlo, pero perfecto. Qué alegría cuando superan una cosa. Qué alegría cuando levantan, he hecho tanto de cardio, yo no sé ni de lo que hablan, a mí cómo se hablan en chino, pero bueno, he hecho tanto y la mancuerna y yo tuve que buscar un día en internet que era eso era de la mancuerna, porque digo, esto será un toro que se suben, yo qué sé. Bueno, pues cuando vi todo aquello, esa alegría, ese gozo que prueban estos amigos nuestros cuando superan una cosa, que es costoso, que es muy pesado. Bueno, pues esta es la misma alegría, una alegría fruto del esfuerzo, pero una alegría sobre todo fruto de la gracia. Exteriormente como de fiesta, está siempre de fiesta. Yo cuando me vienen las amarguras estúpidas, estas que a veces se nublan la cabeza y se pone aquí peor que una tormenta negra, digo, pero señor, parece mentira, ¿no? Y esto ya no tenía ya que estar aquí, pero bueno, cada uno arrastramos nuestra historia, también nuestra psicología y a veces, pues, como dicen los italianos, nos dan las paturnias, me encanta esa palabra, paturnia. Muchísimas gracias. Nos remueves Fray otra vez Emilio. a releer y a entrar ahí en Sí, el santo.
Sí, yo ya digo, aparte de los consejos que he dado para la lectura, estos dos libros pueden ser de mucha ayuda, para tener, sobre todo el impacto de Dios es una maravilla. Sí. Y el viaje a la libertad de Juan Antonio también es estupendo. Y aquí ya, bueno, en septiembre tenemos un congreso en el CITES de Ávila, que ya está todo programado. Entrando en la página web podéis verlo. Se puede seguir en directo yendo allí o también en streaming. O que luego se pueden bajar las conferencias. O sea, se puede seguir en las dos modalidades. Hay varios conferencias franceses, algún italiano, pero todo será traducido al español. Luego aquí el del Teresiano hemos tenido un seminario de investigación que ha sido una cosa estupenda porque nos hemos metido 17 especialistas, cada uno con un tema no estudiado de Santa Teresita, pero en torno a la santidad. Y yo me he metido con una atea que se llama Lucie de la Rue, que es una cosa verdaderamente increíble, porque es una mujer de una vida absolutamente excéntrica que no tiene ni siquiera una conversión explícita al final de su vida, pero que para mí, o sea, se enamora de tal manera de Teresita que al final esta mujer, Teresita la ha salvado. ¿Cómo? No lo sé, porque no hay... Pero dice al final, os digo, tengo un poquitín solo, lo digo rápido, al final del segundo libro que escribe sobre ella, que es un poquito más polémico, bueno, dice: yo amo a la pequeña hermana Teresa del Niño Jesús. La amo como todo el mundo. La amo por todo lo que ha sufrido y por la elegancia con la que ha sufrido. Y la amo por su capacidad de donarse a los demás y de darse del todo a todos. Un poco por el amor que ha vivido. O sea, ella, el amor que Teresa tiene por Cristo la deja completamente alucinada. Aunque es algo que ella dice, yo esto no lo entiendo, pero verdaderamente me deja estupefacto. Bueno, dice, pero a diferencia de sus devotos y a diferencia de algunos increyentes, yo nunca le pido nada. Nunca le he pedido una gracia a la Santa Delicia. Solo una cosa le pido, que acepte la rosa de mi devoción. Porque no hay nada mejor que amar lo que se admira y admirar lo que se ama. Es una cosa, parece escrito por un padre de la Iglesia, porque es el absoluto desprendimiento. Teresa, yo no quiero nada, me lo has dado todo. Has generado en mí tal amor y tal admiración que ¿qué más te puedo pedir? ¿Qué milagro te voy a pedir yo? Yo no te pido ninguno. Incluso hace una estatua un poco peculiar, que al principio, como era una mujer de vida muy licenciosa y tal, decían, esto no puede entrar en una iglesia. Al final lo ponen en una iglesia y ve que una niña se arrodilla y deja una rosa a los pies de Teresita. Y ella se emociona. Dice, me emocioné pensando que había hecho esto por Teresa y que algo que había salido de mis manos, ella lo había convertido en sagrado. Es una... Bueno, pues este es lo que me metí yo, que si me pongo a hablar os tengo toda la noche ahí colgados, hasta que me desconectáis. En realidad es un arco de 3 años, que va desde el 150 del nacimiento y el 100 de la beatificación hasta el 100 de la canonización, el 25, que ya coincide enseguida con el centenario del doctorado de San Juan de la Cruz. Bueno, aquí no salimos del centenario. Pero bueno, en ese arco vamos a ir haciendo cosas. Y de momento, pues ahora de momento lo más gordo que hay es este Congreso de Ávila. Santa Teresita tiene una poesía al Sagrado Corazón de Jesús, que es muy peculiar. Es una interpretación que ella hace muy peculiar. Esto es su hermana, tenía como apellido María del Sagrado Corazón. Entonces por ella eso viene. le dice que le haga una poesía al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces le dice, Teresa, pero ya sabes que yo no lo veo como lo veis vosotras. Mi devoción es distinta, que es más moderna, la de Teresa. No es una devoción reparacionista solo, sino que en el corazón de Jesús, Teresa ve el deseo de Dios de compartir la vida del hombre hasta sus últimas consecuencias y de amarlo incluso en su miseria para levantarlo de la miseria. No, como pasa a veces esa comprensión de la misericordia que decía antes, ¿no? Que dice, no pasa nada, no pasa nada. No. Para proyectarlo y levantarlo, como dice San Juan de la Cruz también. Es muy bonito, es la poesía 23. La poesía 23, me parece, de las obras completas al Sagrado Corazón de Jesús. Se encuentra en internet, ¿eh? Basta meter poesía 23, Santa Teresita al Sagrado Corazón de Jesús y la encontráis. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Fray Emilio por habernos enamorado un poquito más de San Juan de la Cruz.
Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos Hasta la próxima. nos vemos en Un Twitter. abrazo.